El peregrino de hoy, sin diferencias de credos, fe o religiones, está a punto de alcanzar su destino en la región más atlántica de la España peninsular. Debe permanecer atento el peregrino, pues sus pasos le llevarán por paisajes que guardan los secretos de la Galicia más mágica y espiritual. En cada bosque, las leyendas están prácticamente por todas partes. No hay recodo del camino, pueblo o aldea que se libre de ese espíritu celta que sigue anclado en sus ritos ancestrales. El sonido del agua resuena a lo largo de todo el camino, mientras los ríos, torrentes y regatos se van abriendo pasos sinuosamente hasta alcanzar el mar. En cada tramo de este capítulo, la charla confidencial entre los caminantes ayudará a avisar de los lugares, historias, leyendas y secretos que vamos a descubrir a lo largo del camino. El último tramo del camino leonés del Bierzo y las cumbres y valles olvidados de los Ancares. Los pasos ya gallegos por Ocebreiro que trasladan al peregrino al siglo IX. Portomarín, el enclave estratégico de los templarios que yace bajo las aguas del Miño. Sobreponerse al estremecimiento que produce el Pórtico de la Gloria y perderse por las calles empedradas de Santiago. Sobrecogerse ante las rocas escarpadas que se funden en el mar y recordar para siempre el fin del mundo. Los peregrinos soñadores que llegan desde muy lejos atraviesan los tramos finales de las tierras leonesas del Bierzo, un valle tan frondoso que se diría que en él hasta las sombras son verdes. En cuanto llegamos a su territorio y disfrutamos de sus montañas y de los valles de los ríos Sil y Boeza, la sequedad de la otra Castilla parece lejana, casi mentira. Un primer gran ejemplo de la belleza de esta zona son las poblaciones de Camponaraya, donde hubo 2 hospitales de peregrinos en la Edad Media, y Carracedo. Su monasterio benedictino de Santa María contó con hospedería, hospital y cárcel. Tuvo un gran poder, tanto político como económico y religioso, ejerciendo su jurisdicción sobre otros monasterios en Galicia, Asturias y León.
Hoy, en su interior, hay un museo que nos recuerda sus orígenes e historia. El cielo tan sereno y claro, tan benigno y templado el aire, tan fecunda la tierra y tan variada la armonía de los infinitos pájaros que cantan en sus sotos. Eso dijo el autor romántico Enrique Gil y Carrasco, recordado por la novela El señor de Bembibre, que era natural de la zona. En Cacabelos pudo estar el núcleo de la romana Vergidum Flavium, que quiere decir ciudad alta y fortificada, porque el imperio la llenó de murallas con las que defender la ruta por la que se transportaba el oro y que ha dejado huellas tan notables como los yacimientos de las médulas, declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy hay otro tipo de oro, del que viven muchas familias del lugar, el del vino con denominación de origen que sale de las uvas que crecen en sus viñedos. Los pasos peregrinos se ven acompañados a lo largo del camino por la presencia, siempre variada y saludable, del buen vino. En el Bierzo encontrará ya unas variedades mucho más atlánticas, ¿no? Se va a encontrar con la mencía, se va a encontrar con la godello, que son variedades propias ya de terrenos casi atlánticos. Y sobre todo se va a encontrar con las tabernas, ¿no? Esos lugares entrañables donde descansar, pasar un rato, y que son muy criticadas por los narradores de los viajes jacobeos, porque en las tabernas había trifulcas, había riñas, les engañaban, les defraudaban con los productos, pero todavía en Cacabelos y en otros lugares el peregrino puede entrar en una de esas tabernas y degustar esas mencías, antes de subir ese monte que le va a dar acceso a Galicia. La capital de la comarca, Villafranca del Bierzo, cuenta con un soberbio patrimonio histórico y de hecho se la apoda la Pequeña Compostela. Aquí nació el mencionado Gil y Carrasco. Su casco antiguo está declarado bien de interés cultural, pero sin duda sus edificios más emblemáticos son la iglesia románica de Santiago, con su pantocrátor bizantino en el ábside, donde se permitía alcanzar el jubileo a los peregrinos que no podían culminar el camino en la tumba del apóstol, debido a alguna enfermedad o limitación física. Aún hoy se abre para ellos y ellas, en los años jacobeos, la puerta del perdón. El viaje continúa hasta llegar a Quintela y Laguna de Castilla,
el último pueblo leonés que cruza la ruta jacobea. Situado a los pies de los Ancares, las montañas mágicas de Galicia y León, es uno de los últimos refugios del oso pardo y del urogallo. Siempre en plural, los Ancares. Formados por unos 50 pueblos, ha sido una tierra olvidada durante siglos y aún desconocida en nuestros días, con costumbres únicas, imposibles de encontrar en otros lugares. Tierras alejadas, que cuando los caminos llegan a su destino, no continúan hacia parte alguna. Las leyendas de hombres lobos y fenómenos ultraterrenos abundan en estas espesuras, y también las religiosas, entre ellas la del Santo Grial de Ocebreiro. Piedrafita de Ocebreiro ya es Lugo, la primera población tras dejar atrás Castilla y León. Situado a más de 1300 metros de altitud, el municipio guarda en la iglesia de Santa María ese cáliz que, según la tradición, obró un milagro célebre en toda Europa, ocurrido en un monasterio francés de los Alpes, fundado por San Geraldo de Aurillac. El Santo Grial de Ocebreiro figura en el escudo de Galicia, y en él está inspirada la ópera Parsifal, de Richard Wagner. También hay nombres propios, actuales, muchos, en la historia del camino. Elías Baliña San Pedro, él lo que hizo fue tener una genial idea, que es señalizar nuevamente el Camino de Santiago con la famosa flecha amarilla. Hay una cierta leyenda urbana que dice que en su momento lo de las flechas amarillas fue debido a que aquí estaban trabajando en obras, en carreteras cercanas, y que él le compró la pintura a los obreros. Tiene su sobrino, que todavía vive aquí, que iba con él a los caminos a pintar, dice que sin embargo era por algo tan sencillo como que es el color amarillo el que mejor se ve al amanecer y al atardecer, y por tanto que guía mejor en esos momentos a los peregrinos. Una de las anécdotas que cuentan en ese momento es que España todavía no estaba en la Unión Europea, por tanto había, digamos, frontera física con Francia en los Pirineos, y que lo que hacían era de noche pasar al lado francés para pintar de manera así casi improvisada flechas que pudieran guiar a los peregrinos que pudieran venir de Europa, y que a Elías lo retuvo la policía, la Guardia Civil, quienes en esa zona estaban en aquel momento, y que lo interrogaron. Y fue muy llamativo porque cuentan como anécdota real que cuando le preguntan quién es usted y qué hace por aquí, soy el cura de un lugar que se llama Ocebreiro, hoy mítico, entonces desconocido, y lo que estoy haciendo es preparando una invasión desde Francia. Piedrafita de Ocebreiro es pueblo de pocos hogares y artísticas payozas. El impulso revitalizador de este hito jacobeo convirtió algunas de estas payozas en museo etnográfico, donde se recrea la vida en la montaña lucense. Triacastela es un importante jalón del camino, porque, según la costumbre, allí cogían una piedra caliza los peregrinos con el fin de llevarla hasta Castañeda, donde estaban los hornos de cal que se usaban para la construcción de la Catedral de Santiago. Aquí se probó que el camino tiene el don de las lenguas. Cuenta el Códice Calixtino que aquí halló posada el poeta francés Germain Nouveau, peregrino a Compostela, que, animado por el amor del fuego y rodeado de gentes nativas, recitó en francés sus versos,
y aquellos, sus oyentes, que solamente sabían el romance gallego, lo entendieron como si les hablara en su idioma. En Samos conoceremos el monasterio de San Julián, en los aledaños del río Sarria u Oribio, donde estuvo Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, más conocido como Padre Feijóo, una de las mentes más lúcidas de la Ilustración española y el primer ensayista de nuestra literatura. Una gran estatua suya, que fue sufragada en su tiempo por coestación popular, se alza en el centro del claustro y recuerda al polémico monje benedictino, divulgador científico adelantado a su época, autor del célebre Teatro Crítico Universal y de una pionera defensa de las mujeres. El monasterio está rodeado de montes tan hipnóticos como los de El Carballal y La Modorra. Tiene uno de los mayores claustros del país y otro más antiguo, de estilo gótico, llamado de las Nereidas, en una de cuyas claves se puede leer una inscripción en forma jeroglífica donde puede leer, quien la descifre: ¿qué miras, bobo? El monasterio de Samos era un gran propietario de viñedos en la zona de León. Pues claro, León es más cálido, eran vinos más tempranos, con más cuerpo, con más grado, y los monjes de Samos tenían mucho viñedo en la zona leonesa, ¿no? Tiene una magnífica cocina donde se cobijaban los peregrinos, y va a ir recorriendo ese camino de invierno que yo sugiero a los peregrinos que quieran conocer el mundo del vino, por la Ribeira Sacra, ¿no? La Ribeira Sacra, un lugar maravilloso con un paisaje único en España, y que está plagado de pequeños monasterios donde los frailes, los monjes, hacían el vino, ¿no? Y siguen haciendo hoy muchos productores el vino en esas laderas que casi tienen que estar atados para hacer la vendimia, y sacan por el río los racimos para llevarlos a elaborar, ¿no? Una zona bellísima. Y ya se va acercando a Santiago. Aquí en Galicia va a tener esa variedad Godello y otras variedades como la Traisadura y otras que son muy originales de esa región. De hito en hito llegamos a Sarria, patria chica de Fray Luis de Granada y del escultor Gregorio Fernández. Uno de los puntos neurálgicos donde conecta el camino francés con el del norte. Me llamo Antía Fernández, soy la quinta generación de la panadería Pallares. Llevamos aquí más de 150 años y ahora mismo estamos en la tienda antigua, que es un proyecto familiar que decidimos crear para conservar la esencia de todas las tiendas antiguas de los pueblos, que eran un centro de reunión social y que eran tan importantes porque la gente venía aquí a jugar a las cartas, a comprar bueno, era el centro de la vida social de los pueblos. La panadería siempre estuvo muy vinculada al Camino de Santiago, porque la empanada fue uno de los primeros alimentos que llevaron los peregrinos, porque era la primera comida para llevar que hubo, era algo que no se ensuciaba con la tierra del camino, y entonces era muy, muy cómodo. De hecho, en el Pórtico de la Gloria, el maestre Ben Mateo representó a una persona
que tenía una serpiente al cuello y no podía comer una empanada, porque dicen que no hay mayor desgracia para un gallego que no poder comer una buena empanada. Y aquí en esta panadería llevamos muchos años con las recetas familiares y elaborándolas para todos los peregrinos, todos los caminantes que nos visitan. Finalmente, tras recorrer numerosas aldeas, se llega a Portomarín, que fue encomienda de los templarios y que yace actualmente bajo las aguas del Miño, en la presa de Belesar. Antes de inundarlo se trasladó piedra a piedra la iglesia fortaleza de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, que tuvieron a su cargo el viejo hospital, que sí duerme bajo las aguas embalsadas. Ti dis, Galicia é ben pequena, eu digoche, Galicia é un mundo. Cada terra é como se fose un mundo inteiro. Esto escribía Vicente Risco al referirse a tierras como estas, donde pararon en su peregrinaje Carlos V y Felipe II en el año 1520. En Palas do Rei nos espera el monasterio románico de Vilar de Donas, del siglo XVI. Con algunos impactantes sarcófagos de los caballeros de la Orden de Santiago y algunos frescos notables, creados para conmemorar el Año Santo Jacobeo de 1434. Palas do Rei es otro punto de confluencia de los peregrinos del Camino francés y el del norte. Estamos en la comarca que inmortalizó la novelista Emilia Pardo Bazán en su obra Los Pazos de Ulloa. Una tierra mágica que cruzan caminos de piedra y de polvo aplastados por millones de pasos a lo largo de un milenio. Al seguir las arterias peregrinas que atraviesan la Ulloa, aparecen en el camino cruces de piedra, iglesias románicas construidas por maestros canteros anónimos, y entre ríos, aldeas pintorescas y hermosos robledales está, por ejemplo, el Castillo de Pambre. Situado en un alto rocoso y considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar medieval en Galicia, la leyenda dice que sus muros fueron construidos como por arte de magia en una sola noche. La verdad es que lo hizo el noble Gonzalo Ozores de Ulloa durante el siglo XIV.
En Melide convergen dos de los caminos que marchan hacia Santiago. El camino primitivo se une al camino francés en un lugar donde se dan cita un importante patrimonio arqueológico y otro monumental. Y un cruceiro legendario que se considera el más antiguo de Galicia. Cuando yo nací ya mi padre iba a las ferias, primero como iba con el pan y luego ya iba con el pulpo. En el 83 vinimos para aquí y esto era un garaje, era un galpón. Antiguamente fue el primer cine de Melide, después fue un taller y luego mi padre cuando lo compró yo siendo una niña, tendría yo 6 añitos, 7, lo usaba para guardar los coches, para guardar las patatas, las cosechas, animales, lo repartía. Como era muy grande, pues lo repartía en tramos. Y había una cocina económica que más o menos estaba a esta altura, la lareira del pulpo estaba en la entrada y había un hornillo, que era lo que calentaba el local. Pero bueno, estaba muy viejito. En el año 93 fue cuando empezó el auge del camino y cada vez más, y así sucesivamente. Y entonces cuando venían los peregrinos que venían pues, todos mojados o muy cansados o tal, pues mi padre siempre, entre mi padre, mi madre y yo, bueno, entre los de la familia, les secábamos las botas, les metíamos periódicos en las botas, les poníamos periódicos por aquí para que comieran secos y no porque el pulpo es muy fuerte. Entonces, si comían con la humedad en el pecho, pues él podía encontrarse mal. Les poníamos periódicos y siempre los cuidamos mucho. Cruzamos ahora la ya mencionada Castañeda y llegamos a Ribadiso, lugar de mal recuerdo para algunos, si es cierto que allí hubo una fortaleza en la que los bandoleros, a sueldo de los señores feudales, se dedicaban a desvalijar a los peregrinos que ya casi tocaban con los dedos el sepulcro del apóstol. Un poco más allá se encuentra la última estación antes de entrar en Santiago, La Bacolla, a 12 kilómetros de la capital, donde los peregrinos se desnudaban para lavarse y llegar sin suciedad alguna ante el apóstol. Desde el Monte do Gozo, cuyo nombre popular ya lo dice todo, se divisan por primera vez las torres de la catedral, el punto culminante de esta aventura que en su vertiente religiosa demuestra que todos los caminos de Roma conducen a Compostela. Santiago es una ciudad hecha en torno a una campana, decía el novelista Gonzalo Torrente Ballester, autor de Los gozos y las sombras, a la que se acerca uno como quien se acerca al milagro, remachó otro gran escritor gallego, Álvaro Cunqueiro. Los pasos del peregrino se dirigen presurosos en busca del abrazo final y la celebración del propósito cumplido. Santiago está hecha de piedra vieja,
pulida por un aire solemne y una lluvia antojadiza que no perturban su esplendor milenario, atravesada por rúas y plazoletas cuyas losetas de granito han pisado millones de personas de toda índole y condición, desde aquellas cuyo nombre permanece presente con mayúscula en los libros de historia, hasta hombres, mujeres y niños anónimos registrados tan solo como peregrinos. La vida de Santiago, que resiste impasible al paso del tiempo, está ligada desde siempre y para siempre a sus piedras austeras y grises, a menudo húmedas. Si en la leyenda primigenia ya aparece una barca de piedra y 8 siglos más tarde una losa de mármol que cubría unos restos humanos, después, piedra sobre piedra, creció esta urbe que, nacida en un bosque sagrado, se convirtió en ciudad santa. Hay que pensar que Santiago estuvo rodeada por una muralla hasta hace unas décadas y que hasta cierto punto todavía hoy somos capaces, sobre todo en fotos aéreas, somos capaces de vislumbrar la ciudad histórica. Y esto es lo que se llama la fachada occidental de la ciudad, que es la más monumental de Compostela. La famosa fachada barroca que da al Obradoiro, si os fijáis, es una fachada construida casi se puede decir a última hora, porque los peregrinos, cuando acuden a Santiago, siempre hasta el siglo XVIII, venían por Azabachería, entraban por la fachada de la Azabachería, acudían a la misa en la Girola, en la Capilla del Salvador, entraban en la Capilla Mayor a abrazar al apóstol y salían por platerías porque allí les vendían las medallas, las insignias de plata con las que regresaban a casa. Era todo un circuito que evitaba la fachada occidental y que explica por qué los peregrinos, la mayoría de ellos, no citan el Pórtico de la Gloria. El Palacio de Rajoy, que es la sede actual del ayuntamiento, está ahí desde el siglo XVIII, preside una plaza, la Plaza del Obradoiro, y un solar que siempre fueron públicos. Todas las plazas que rodean la catedral eran de la iglesia. Azabachería, Quintana y Platerías eran zonas de enterramiento, Quintana significa además cementerio, eran zonas de enterramiento y propiedad de la iglesia hasta la desamortización. Pero el Obradoiro nunca lo fue, siempre fue terreno público. Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que no hay en el mundo una plaza más bella que la de Siena. La única que me ha hecho dudar es la de Santiago de Compostela, por su equilibrio y su aire juvenil, que no permite pensar en su edad venerable, sino que parece construida el día anterior por alguien que hubiera perdido el sentido del tiempo. Esto dijo el colombiano Gabriel García Márquez de la Plaza del Obradoiro, y el norteamericano Ernest Hemingway fue aún más lejos. Reconozco la puerta principal de la catedral muy fácilmente y creo que la quiero más y significa más para mí que cualquier otro edificio del mundo. El Camino de Santiago ha sido una autopista para una serie de instrumentos, una filosofía musical que fundó lo que fue nuestra orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica ibérica, hispánica, esos instrumentos que encontramos en el Pórtico de la Gloria, hechos por el maestro Mateo en el siglo XII, en piedra, aquellos artesanos de la piedra que eran también los que esculpían la madera y hacían los mismos instrumentos. Hoy sabemos que existieron. Los instrumentos del Pórtico de la Gloria no eran un invento de la gente del pasado, era como nuestra orquesta sinfónica, era nuestra música de aquí de hace 1000 años. El autor de Luces de Bohemia, Ramón del Valle Inclán, llama a la catedral rosa mística de piedra, flor románica y tosca que conserva una gracia ingenua de viejo latín rimado. Y es cierto que esa sensación de armonía, de arquitectura convertida en música, asusta y maravilla a quienes la contemplan, los hechiza y anonada, lo primero con su belleza, lo segundo por su grandiosidad.
El recorrido por ese mundo a la vez real y encantado de la ciudad nos lleva de inmediato al Parador de los Reyes Católicos, un hospital de los primeros tiempos que ya no existe. El medieval estaba en la Plaza de la Zabachería. Era tan pequeño que los reyes católicos, cuando vienen en el siglo XV, antes de conquistar el Reino de Granada, vienen en peregrinación a pedir al apóstol su apoyo para la reconquista. Le prometen al apóstol que si conquistan ese reino, si dominan ese reino, con los tributos de ese reino van a construir un nuevo y gran hospital, el Hospital de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional y hoy conocido como Hostal de los Reyes Católicos, que es un edificio construido en el siglo XVI para acoger a los peregrinos. En el claustro de la izquierda a los hombres, en el de la derecha a las mujeres, un poquito más allá a los huérfanos, puesto también era un orfanato, y en la planta noble, es decir, en la primera planta, se distribuían los enfermos por clases sociales y por enfermedades, siempre que éstas no fueran contagiosas. Se encerraba a la gente con enfermedades contagiosas, entre ellas la lepra, pero también otras, pero nunca dentro de una ciudad amurallada y nunca dentro de un hospital. Cercanos los monasterios e iglesias de San Martiño Pinario y San Payo de Antealtares, en la Plaza de la Inmaculada, fundados en el siglo IX por un grupo de benedictinos poco después del descubrimiento de los restos del apóstol. Por una puerta de la fachada opuesta a la Plaza de la Quintana entraban las barricas con uno de los bienes más preciados de la humanidad, que ya avalaba Homero cuando dijo que el vino era generador de sangre y por tanto de vida. La ciudad de Santiago era un mare magnum de culturas y muchísimas sedes monacales, ¿no? Tanto masculinas como femeninas, por lo que tenían un gran consumo de vino. Y entonces estos monasterios tenían granjas fuera de la ciudad, en esa zona que ha recorrido el peregrino y que se llama la Ribera Sacra, tenían esas granjas donde elaboraban. Es posible que para muchos quede una pregunta prendida en el aire. Si el vino era gratuito en la comida, ¿qué beneficio tenían los monasterios? Hay que darse cuenta que a partir del siglo XI vienen muchas órdenes religiosas a España y una de las razones es la caridad que se va a ejercer a lo largo de todo el camino. Pero claro, esa caridad también tenía su compensación. Los reyes les daban concesiones de tierras, les daban concesiones también humanas de personas que trabajarían esas tierras y que de alguna manera estaban asalariados por los monasterios. Entonces los monasterios cumplían la función social de la caridad y los reyes, por ese hecho, diríamos, poblacional, porque habían poblado toda la línea del Camino de Santiago, les daban atributos, pertenencias y propiedades para que tuvieran esas tierras. Al salir de esta extraordinaria ciudad, el único modo en que es posible hacerlo es llenos de la nostalgia y con las ganas de regresar que expresó, como nadie, Rosalía de Castro. Adiós, cando volver se volvo, todo estará onde estaba, os mesmos montes negros e as mesmas alboradas, do Sar e do Sarela mirándose nas augas, os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas da Catedral Severa, ollando as lontananzas. Pero en verdad, ¿ha llegado el peregrino al final del camino? El camino no acaba en Santiago, tampoco en Fisterra, el camino sigue. El auténtico camino comienza después de Santiago. Siempre digo que los santiagueses somos un poco, decimos en galego, mentireiros, mentirosos, que decimos que tenemos un camino que llega a nuestra ciudad, pero no, hay secreto. Empieza tu auténtico camino de regreso a casa.
Partir de Santiago con el rumor del río Sarela en los oídos es reencontrarse con el verde silencioso de Galicia. La ruta, sin embargo, lleva al peregrino hasta la Costa da Morte y a sus aguas casi siempre bravas y a veces terribles. Lo más fascinante del mundo celta es que ha habido un sincretismo con el mundo posterior, con el mundo romano, con el Camino de Santiago. Pues por supuesto la Iglesia también abrazó todas esas cosas de antes. E incluso nos informan de que en Irlanda, por ejemplo, ya había noticias de que Santiago había llegado en un barco de piedra hasta Hispania antes de que se hablase aquí mismo de Santiago. O sea, los irlandeses, siglos antes de que el Camino de Santiago se pusiese de moda, pues allá por el siglo VIII, siglo X, pues ya sabían de todas esas leyendas que hablaban, con lo cual este era un mundo perfectamente conectado. Y lo bonito es que el Camino de Santiago ha mantenido vivo pues todo un espíritu que yo creo que un poco define todo ese mundo celta, la hermandad, la sensación de que todos podemos formar parte de una familia, de que aunque vengamos de países diferentes, tenemos y compartimos cosas. Yo creo que eso es lo que más define el mundo celta. Lo que sabemos es que desde la antigüedad existía todo tipo de historias de que estos eran finisterres, lands ends, era el fin del mundo conocido, claro, para los romanos. Me decía el arqueólogo Barry Conliffe que para esta gente que vivía en el Finisterre, el centro del mundo estaba aquí, ellos estaban en el centro del mundo, y que esto eran de alguna manera como los embarcaderos hacia el más allá. Entonces, esos embarcaderos hacia el más allá, ese fin del mundo, debió de ser un atractivo muy grande. Hasta finales de la Edad Media, la Costa da Morte era el último reducto de tierra conocida y el lugar por el que los pueblos prerromanos creían que las almas ascendían al cielo. Muxía aparece ante las y los caminantes diseminada por una pequeña península, con sus edificios más prominentes y los mejores restaurantes de cara al puerto y la lonja. La leyenda dice que la Virgen se acercó en una barca de granito a la punta de Abarca para alentar al apóstol Santiago en su tarea evangelizadora, dando origen al santuario que allí se alza, construido en 1719. Aquí encontramos la Pedra de Avalar, supuesto casco de la embarcación celestial, la Pedra dos Cadrís, que serían las velas, y la Pedra del Timón, a las que después se unieron la Piedra de los Enamorados y la Piedra de la Cabeza. A todas ellas se le atribuyen propiedades curativas y adivinatorias. Y por fin llegamos a Fisterra. Al borde de un mar que trajo, según la tradición, el Cristo que se venera en el santuario de Nuestra Señora de las Arenas. El mito asegura que cura a los enfermos y protege de las inclemencias y catástrofes naturales. Y también que le crece el pelo y la barba. De ahí su sobrenombre de Santo da Barba Dourada, que encontramos en algunas cantigas. Santo Cristo de Fisterra, Santo da Barba Dourada, veño de tan lonxe terra, santo por che vela cara. Sí, yo llevo casi 30 años aquí. Realmente lo que me motivó fue ser una peregrina tardía. Bueno, era muy joven cuando empezó mi verdadero camino. ¿Cómo empezó todo? Pues empezó de la mejor manera posible, recibiendo peregrinos en casa, en la aldea. Mis padres viven a 3 kilómetros de aquí y los peregrinos se acercaban hasta la casa. Yo recuerdo una frase de mi madre que decía:
no haga ruido, que hay un peregrino en el pajar. Ya tengo ese recuerdo que eran gigantes, porque eran sobre todo del norte de Europa. Por este albergue han pasado más de 800.000 peregrinos, 800.000 vidas diferentes, lenguas diferentes, religiones diferentes, culturas muy diferentes. Y eso, claro, nos enriquece a ellos, nos enriquece a nosotros y enriquece el alma de los pueblos y por donde pasan. Tengo la suerte de que vivo y estoy en uno de los mejores albergues del camino, es el último, y eso es un empaque diferente, porque el peregrino que llega aquí es un peregrino de largo recorrido, un peregrino que llega desde muy lejos, muy lejos, y trae muchas vivencias en su cuerpo, en su mente, y nos las transmite, que eso es lo importante. Entonces vives situaciones muy bonitas y vives muchas lágrimas de alegría y de felicidad y de tristeza, porque aquí acaba muchas veces un camino físico, pero después empieza el camino de la vida, y el camino de la vida no es tan fácil como este camino, donde las piedras las vas sorteando. El camino de la vida ya es más complicado. Llegar al final de la tierra, llegar al faro, es un final físico, donde los peregrinos por primera vez desde que empezaron no pueden continuar caminando, sino que por fin tienes que darte la vuelta, ¿no? Esto es Fisterra. Fisterra es un final de camino, un final precioso, maravilloso, y vale la pena llegar hasta aquí. El cabo de Finisterre ha atraído desde la más remota antigüedad, y los primeros pobladores de Europa ya lo sentían como un destino obligado de peregrinación. Las leyendas celtas hablan de héroes que hacen su último viaje a este paraíso en una barca de piedra. El terrible acantilado se precipita hacia el mar, dejando solo a la vista los temidos islotes de Opetonciño y Acentola, contra los que tantos y tantos barcos naufragaron. Pocos, salvo los mariñeiros de la Costa da Morte, conocedores de la mansión de cristal donde el sol se acuesta, osaban adentrarse en este mare tenebrosum. Solo ellos, nacidos y criados en estos puertos abiertos a la inmensidad del Atlántico, eran conocedores del misterioso lenguaje de las mareas. Toma dos. ¿Qué hay bajo las aguas tumultuosas de ese llamado fin del mundo? En la antigüedad, cuando aún se creía que la Tierra era plana, se creía que era la morada de monstruos inverosímiles, que en algún momento podrían destruir a la humanidad. Hay quien aún hoy en día asegura que los ha visto. Cheguei ata Fisterra, fin do mundo. Aquí, o tempo inmobilízase e a vida comeza a súa inexorável conta cara atrás.